El día de hoy en Level One va a ser un webinar orientado a la simplificación del networking manteniendo la alta calidad. De antemano, muchas gracias a nuestros partners que hicieron extensiva esta invitación a todo su canal y a todos sus clientes. Este va a ser el primero de una serie de 4 webinars que haremos cada semana a esta misma hora. Entonces, los invito para que también se suscriban a los otros webinars si todavía no lo han hecho. Level One es una marca de origen alemana, somos fabricantes de networking. El día de hoy no vamos a hacer un repaso de nuestro portafolio ni de números de parte. El objetivo del día de hoy es hacer accesible todos los productos de nuestro portafolio a cómo encajan cada uno de ellos en el mundo real dentro de infraestructuras de networking. Hacerlo fácil para personas que están entrando a este mundo, para personas que vienen de otros mundos, como la videovigilancia, la cartelería digital, etcétera. La agenda del día de hoy entonces va a ser, comenzaremos con los switches. Recuerden, disculpen por favor tener sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas. La agenda del día de hoy entonces consistirá en lo siguiente. Comenzaremos con los switches, que son el corazón del mundo del networking. Veremos características de los switches, características particulares importantes a tener en cuenta en un despliegue de networking. Hablaremos de selección de switches. Evaluaremos luego cómo llegar a distancias mayores a 100 metros a partir de conversión de medios, de fibra óptica, de incluso utilización de coaxial, etc. Veremos también otro tipo de conversión de medios, que son los enlaces inalámbricos, cómo llegar a partir de los switches a otro tipo de dispositivos IP, convirtiendo la señal a una señal inalámbrica, en este caso Wi-Fi. Veremos algunos criterios de PoE, a pesar de que no entraremos en detalle el día de hoy en PoE, porque habrá un webinar específico para ello. Veremos también el networking en ambientes industriales, qué productos de networking se usan en ese tipo de ambientes industriales y cómo encaja todo el portafolio de Level One y de todo este tipo de marcas de networking dentro de los ambientes industriales. Y tendremos un espacio al final para preguntas y respuestas. En general, todos estos webinars serán webinars de máximo 1 hora, no entraremos en mucho detalle para que no se hagan muy pesados, por eso los vamos a dividir en 4 sesiones. Esta es una topología general de una solución de networking. Siempre tenemos el switch en el centro de una topología de networking. El switch es el corazón del networking. Entonces, comencemos con los switches. En general, estos son los tipos de switches en el mundo SMB, es decir, en el mundo de los medianos y pequeños que se ofrecen en el mercado. Entonces, existen switches pequeños desde 5 puertos, 8 puertos, 10 puertos, con diferentes tipos de administración. Hay algunos que no tienen ningún tipo de administración, hay algunos que tienen administración a través de una interfaz web, es decir, en un browser se pone simplemente la IP del switch y yo puedo entrar a configurar el switch. Y hay otros que tienen puerto de consola, es decir, tengo un puerto donde yo puedo ver una línea de comandos y entrar a programar el switch. ¿Cuál es la diferencia entre los switches que se pueden programar a través de interfaces web y los switches que se pueden programar a través de una consola? Pues que las opciones que yo tengo quemadas en una interfaz web son todas las opciones que yo puedo utilizar. Mientras que si yo tengo la posibilidad de utilizar una consola, voy a tener entonces la posibilidad de programar el switch y tener mucha más autonomía en cuanto a lo que puedo hacer y no hacer con el switch, en cuanto a lo que puedo programar y no programar con el switch. Características importantes en general a tener en cuenta en los switches, sobre todo en los switches que tienen ya algún tipo de administración. Tenemos puertos en fibra, entonces los switches, inclusive los switches no administrables, tienen puertos a fibra.
Y hay diferentes tipos de velocidades en esos puertos de fibra. Es importante tener en cuenta que existen en el mercado switches, incluso en el mundo comercial, que permiten tener enlaces hasta 10 gigas por cada uno de sus puertos. Hay otros que tienen la posibilidad de stacking, que lo vamos a ver adelante. La gestión, puede por web, lo vamos a ver. Este tema de la inyección por puerto lo vamos a ver mucho más en detalle. Entonces, miremos las características importantes de los switches. Entonces, dentro de estas características, no. Entonces, por ejemplo, en cuanto a temas de seguridad por puerto y por MAC, es decir, yo puedo tener tipos de seguridad de acuerdo a la dirección MAC del dispositivo que se está conectando. Entonces, por ejemplo, yo podría en los switches que son configurables, configurar que una persona con una MAC no autorizada pueda tener acceso a la VLAN, por ejemplo, de invitados, pero no a la VLAN de administración. Los switches también por defecto tienen protección contra ataques de denegación de servicio. Es decir, si me empiezan a hacer pings continuados al switch, el switch se da cuenta que me están haciendo un ataque y entonces evita que esa dirección siga haciéndome ataques. Entonces, todas estas características están embebidas dentro de los switches y es importante tenerlas en cuenta en el momento de la selección. Otra característica interesante a tener en cuenta es la asignación dinámica de calidad de servicio. Esta característica lo que le permite al switch es detectar el tipo de transmisión que está teniendo por cada uno de los puertos. Entonces, en algunos switches es posible configurar tener prioridad sobre algún tipo de paquetes que otros. Por ejemplo, yo puedo configurar paquetes o de voz sobre IP sobre otro tipo de paquetes porque estoy utilizando el switch para eso. Entonces, si por error alguien conecta otro puerto en el switch con otro tipo de tráfico, el switch va a seguir teniendo prioridad sobre los paquetes que yo necesito. Esto es interesante para tenerlo en cuenta cuando se usan switches en voz sobre IP, en videovigilancia, en digital signage. Yo puedo darle prioridad a los paquetes precisamente que vienen de cada uno de estos mundos. Otros estándares importantes a tener en cuenta son la posibilidad de utilización de VLAN dentro de mis switches. Las VLAN básicamente son la posibilidad de yo partir un switch en varios switches para utilizarlos como si yo creara una red y la utilizara en diferentes switches, tal como estamos viendo en esta imagen. Entonces, en la imagen 1 lo que estamos haciendo es partiendo el switch en varios. Tenemos aquí en el switch A la mitad del switch en color verde, en el switch B la otra mitad de color verde. Entonces, estos dos switches, la VLAN verde, se va a comportar como si fuera una única red. Y lo mismo en la roja. Yo podría tener más de dos switches. Entonces, en este primer caso, tenemos las troncales, tenemos las VLAN tradicionales. Yo para comunicar estas VLAN, por ejemplo, entonces estoy definiendo un puerto en el switch A y un puerto en el switch B. Y tengo que comunicar el puerto 4 del switch A con el puerto 4 del switch B. Cuando utilizamos troncales, que es otra característica que está dentro de los switches y es importante tenerla en cuenta cuando se hace la selección del switch, entonces las troncales nos dan la posibilidad de utilizar un único puerto dentro de todas las VLAN. Entonces, de esta manera, con un único puerto, ya en este switch A tengo 3 VLAN y en el switch B tengo otras 3 VLAN. Tengo la posibilidad entonces de comunicar estos dos switches con un único puerto, enviando toda la información de todas las VLAN. En esta imagen estamos viendo entonces la característica del spanning tree. Cuando queremos hacer redundancia en la conexión
de switches, entonces enviamos los paquetes de un switch a otro, de manera que si, por ejemplo, el camino, yo quiero llegar del switch 1 al switch 3, tengo la posibilidad de llegar de dos maneras, a través del switch 2 o de manera directa. Entonces yo estoy interconectando todos estos switches. Pero si yo no tengo algo que evite que el paquete se quede dando vueltas, pues este paquete me va a crear un loop y me va a tumbar la red. Entonces el spanning tree evita que ese bucle me tumbe la red, con características que están internas dentro del switch. Si los switches identifican que ese paquete se quedó dando vueltas y que tienen que evitar que se genere el loop, hay dos maneras de hacerlo, con el spanning tree tradicional, que tiene un tiempo de latencia, y con el Rapid Spanning Tree, el RSTP, que identifica antes que esos paquetes están dando vueltas y va a evitar el bucle de manera aún más anticipada. Esto es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo tráfico UDP. Los switches nos permiten la posibilidad también de conectarlos entre sí mismos para que se comporten como si fueran uno solo. Entonces, existen también características dentro de los switches que nos permiten generar agregación. Entonces, esa agregación nos va a permitir, el clustering nos va a permitir que varios equipos se comporten como si fuera uno solo. Entonces, en este caso, con el clustering, yo puedo interconectar varios equipos y que entre ellos funcionen como si fuera uno solo. Tenemos otra característica que es el stacking, que nos permite interconectarlos entre ellos en una especie de anillo para compartir procesos. En este caso, en Level 1 lo hacemos a través de los puertos SFP, es decir, a través de la fibra se interconectan entre ellos. Más adelante vamos a ver cómo se interconectan entre ellos. Bueno, y esto es una pregunta siempre importante. Capa 3. ¿Cuándo se usa capa 3? ¿Para qué usar capa 3? Y ahora está en el mercado con switches capa 3 Lite o capa 2 Plus. Entonces, ¿cuándo utilizar estos tipos de switches y para qué? Básicamente, el enrutamiento, cuando se habla de enrutamiento en switches, es diferente a cuando se habla de enrutamiento en un router, por ejemplo. En un router tradicional, en un enrutador que tenemos en la casa, nos está haciendo un enrutamiento entre la red interna y la red externa, entre mi LAN y la WAN. El enrutamiento en los switches me está hablando siempre de enrutamiento, pero enrutamiento entre VLAN, entre las redes virtuales que vimos que se puede crear en un par de diapositivas anteriores. Entonces, ¿para qué enrutar entre VLAN? Porque entonces yo tengo que llegar de una red a otra y no necesariamente voy a estar en switches consecutivos. En este caso estamos viendo que, por ejemplo, para llegar del elemento 1 al 5, tengo tres formas de hacerlo. Lo puedo hacer por encima con un solo salto, por el medio con dos saltos y por la parte inferior tradicional, que es el enrutamiento que viene ya embebido en los switches capa 3 Lite. Simplemente verifica cuál es el camino más corto. En este caso, el camino más corto va a ser el camino superior, pero si nos damos cuenta, el camino superior tiene enlaces de 1 giga únicamente. Entonces, si yo tengo enrutamiento full, es decir, enrutamiento dinámico, el enrutamiento dinámico lo que hace es verificar cuáles son las velocidades de cada uno de los enlaces, no solamente cuál es el más corto. Superior, la velocidad superior es la que genera más saltos, pero nos va a permitir 10 veces más velocidad que la velocidad que está por encima. Es decir, si vamos por debajo, vamos a ver que tenemos una autopista de 10 gigas para llegar del elemento 1 al elemento 5. Si nos vamos por encima, vamos a tener solamente una. Entonces, hay una cantidad de protocolos involucrados en todo este análisis, en todo este proceso, y eso es lo que ofrecen los switches con enrutamiento dinámico. Los switches con enrutamiento estático sí nos permiten hacer el enrutamiento, pero no se va a hacer todo este análisis de velocidades.
Y algunas particularidades de Level 1 en cuanto a las características que se ofrecen en nuestros switches son la tecnología Green y el DMS. Entonces, el DMS lo vamos a ver en detalle en el segundo webinar de la próxima semana. La tecnología Green básicamente lo que permite es ahorro de energía, que esto es súper importante para los centros de datos. Nosotros como marca alemana tenemos que tener este tipo de características porque son requisito en Alemania. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de nuestros switches para el ahorro de energía? Simplemente el switch detecta si hay un dispositivo que esté conectado a él. Si no hay dispositivos conectados a cada uno de los puertos, ese puerto no tiene consumo en absoluto. El switch también detecta cuál es la distancia a la que está conectado el dispositivo. Si el dispositivo está conectado más cerca del switch, se usa menos energía en ese puerto. Si está conectado a la distancia máxima que se podría conectar, que son entre 90 y 100 metros, pues va a utilizar la máxima potencia necesaria para poder llegar a ese dispositivo. Y la tercera estrategia es si el switch detecta, o sea, si se hace primero la detección de que en cada uno de los puertos no hay nadie conectado, el switch detecta que nadie está conectado a él, el switch entra en una especie de estado de hibernación para poder tener el mínimo consumo posible. Bueno, nuevamente, entonces, ¿cuándo se necesita un switch administrable? ¿Y cuándo necesita que ese switch administrable inyecte PoE? De esta manera se debería hacer la selección de los switches de acuerdo a dónde se vaya a instalar el switch dentro de la red. Entonces, en teoría se deberían tener switches, esto es para una instalación ya mediana a grande. Una instalación más pequeña tendría máximo 2 niveles. Pero una instalación mediana a grande, pues entonces tendría los switches de core, que son los switches que van a interconectar a todos los demás, seguramente a través de fibra óptica. Tenemos los switches de distribución, que son los switches que están en el medio, que son los que reciben de los switches de core o el switch de core, que está en la parte superior, y le van a entregar finalmente a los switches de borde o switches de acceso. Entonces, estos switches de borde o switches de acceso son los que realmente van a estar conectados a los dispositivos, ¿no? Desde este punto de vista, tendría sentido que la administración estuviera en los switches de distribución y en los switches de core, ¿no? En los switches de acceso, en muchos existen switches que son administrables y que entregan PoE. Eso quiere decir que son switches que van a estar en el acceso y que van a estar conectados directamente a los dispositivos. Este tipo de switches tienen acceso en proyectos más pequeños donde no voy a tener distribución ni voy a tener core. En los proyectos donde tengo distribución y tengo core, es lo más aconsejable entonces es que estos switches pues no tengan PoE porque no lo voy a necesitar, porque los dispositivos van a estar conectados a los switches de acceso. Entonces aquí pues entonces habría que hacer el cálculo de la demanda total de potencia de cada uno de estos dispositivos para hacer el cálculo de cuánto PoE se necesita en cada uno de los switches de acceso. Eso lo veremos en el tercer webinar, cómo hacer este tipo de cálculos. Y finalmente el DMS es la característica bandera de nuestros switches. Me voy a adelantar una diapositiva para que miremos bien qué es esto. A ver, en la mayoría de las marcas se ofrecen sistemas de gestión de red. Entonces, un sistema de gestión de red básicamente es un sistema que me permite identificar todos los dispositivos que están conectados a la red, tener una autodetección cada que se conecta un dispositivo, poder tener visualización sobre los dispositivos, saber cuál es la configuración, cuál es la IP de cada uno de los dispositivos, etc. Entonces, existen dos aproximaciones en el mercado. Una es el NMS, el Network Management System, que es un software que se instala en un servidor y que me permite monitorear la red.
Entonces, estos software son interesantes si y solo si no son propietarios. Es decir, si yo tengo una marca X de switch y esa marca me permite solamente ver sus dispositivos, no va a ser muy útil, sobre todo en Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica tenemos dispositivos, tenemos despliegues multimarca y tenemos dispositivos de muchas marcas. De todas maneras, el NMS en general son multimarca, pero los NMS requieren un servidor. Entonces voy a necesitar un servidor dedicado todo el tiempo con la licencia del sistema operativo, que muy probablemente será Windows. Entonces voy a necesitar servidor, sistema operativo y el software instalado. Si el software es licenciado, también voy a necesitar la licencia entonces del NMS. La otra estrategia que tenemos muchas otras marcas es el DMS. El DMS en muchos casos es licenciado, nosotros no tenemos precio sobre el DMS, es decir, esto viene embebido dentro de nuestros switches y es gratuito. El DMS es un sistema que nos permite lo mismo, nos permite una administración de la red, pero como ya está embebido dentro de nuestros switches, básicamente se conecta el switch a la red y podemos tener visualización sobre toda la red. Es plug and play, es decir, cuando se conectan dispositivos, el NMS los va agregando a la topología. Es absolutamente gratuito, incluso para otro tipo de dispositivos de otros fabricantes. Tiene otra cantidad de características. Todo el segundo webinar se lo vamos a dedicar al DMS. El DMS, entonces, rápidamente, nos permite una generación automática de topología. Como les digo, en la medida en que yo voy conectando dispositivos, se va armando un mapa y nos va mostrando directamente la topología. Como ya tengo el mapa armado, entonces la resolución de problemas es muy sencilla, porque la resolución de problemas de manera gráfica, el DMS me va a mostrar dónde se está presentando el problema y voy a tener pop-ups y los links me los va a marcar de colores diferentes, es muy gráfico, la resolución de problemas se hace mucho más sencilla. Tengo también la posibilidad de tener monitoreo de tráfico, porque con un doble clic puedo entrar a ver los detalles de los dispositivos que están en el mapa y voy a poder ver cuáles son las características dentro de ellas, el tráfico. Me va a permitir una gestión avanzada del POE por lo mismo, porque entonces tengo la posibilidad de entrar a cada uno de los dispositivos y dentro de esos dispositivos voy a tener switches. Entonces voy a tener la posibilidad de gestionar el POE de cada uno de los switches que están conectados al DMS. Gestión como cuál. Puedo prender y apagar los dispositivos, puedo crear un calendario. Lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Tendremos también la posibilidad de subir un mapa, conectarlo con Google Maps para ya geográfica y físicamente ubicar el dispositivo donde realmente está. Y por ejemplo, con un plano de mi oficina yo puedo poner todos mis switches donde realmente están y con un doble clic yo puedo entrar a configurarlos. Y tenemos una aplicación para que remotamente se pueda acceder a él. Esto es supremamente interesante y lo vamos a ver más en detalle la próxima semana. Así se ve. Entonces, como les dije, esta topología se genera de manera automática en la medida en que yo voy anexando dispositivos a mi red. Entonces, aquí tengo mi switch y de mi switch voy a ir viendo todos los dispositivos que están conectados a él. Entonces, en este caso tengo un PC, luego agrego una cámara y voy a ver la cámara de otro fabricante. Aquí podemos ver, tengo switches conectados a los switches, lo mismo. Si el switch es de level 1, yo puedo hacer la configuración dentro del DMS. Si no, puedo ver la información. Y luego puedo ver qué más hay conectado a través de los switches. Yo puedo tener la información completa. Bueno, hasta ahí con los switches. Ahora vamos a ver cómo llegar de los switches a otro tipo de dispositivos, especialmente si los dispositivos están más lejos. Entonces, sabemos que la restricción en distancia, según los estándares de la IEEE, a partir de los switches, son 90 metros para que me certifique y 100 metros realmente. Ese es el límite máximo. Si quiero llegar a más de los 100 metros, hay muchas estrategias. Como los conversores de medios, que los vamos a ver para conexión de fibra. En esta diapositiva podemos ver que los últimos 4 puertos son switches para conexión de fibra. Entonces tenemos dispositivos llamados mini GBIC
o transceptores que se conectan directamente a estos puertos y que nos van a permitir hacer los enlaces de fibra. También se usan este tipo de dispositivos cuando necesito que los anchos de banda sean mayores. Es decir, las velocidades de los puertos normalmente son de 10 y 100 megabits por segundo en los switches. Si necesito que sea mayor a esto, entonces de todas maneras voy a necesitar utilizar la fibra. Entonces ese es el primer escenario. Por ejemplo, tengo dos switches y quiero hacer un stacking, lo que les mostré anteriormente. Quiero conectar varios switches para que se comporten como si fueran uno solo. Para conectarlos entre ellos, entonces, existen cables que permiten hacer una conexión directa dentro del mismo rack. Es decir, no tengo que utilizar el GBIC y luego un pequeño cable de fibra para hacer la conexión interna. No. Ya existen cables que vienen prehechos para las conexiones internas dentro del rack o dentro del data center. Entonces, existen cables de diferentes dimensiones. En nuestro caso tenemos de 1, 3 y 5 metros, cables que ya vienen prehechos. Por supuesto es más económico comprar un cable de estos que comprar los dos GBIC y el cable de fibra. La segunda opción, entonces sí, son los dos GBIC y el cable de fibra. Esto tiene sentido cuando no estoy ya dentro del mismo dataset, dentro del mismo rack. Si estoy a distancias superiores de estos 5 metros, o estoy utilizando tipos de fibra diferentes, entonces sí voy a necesitar los GBIC. En una diapositiva posterior vamos a ver qué tipos de GBIC tenemos y cuándo utilizar cada uno de ellos. Y la opción 3 son los conversores de medio. En medio son, como su nombre lo indica, nos convierten el medio de transmisión para poder llegar a distancias superiores. Bueno, estos son los tipos de GBIC, entonces, que normalmente se ofrecen. ¿De qué depende el tipo de GBIC? Depende del tipo de fibra que se vaya a utilizar y de la distancia que vaya a llegar. Entonces, básicamente, la necesidad siempre la da la distancia y el ancho de banda que necesito. Por ejemplo, necesito conectar dos sucursales de una compañía y necesito que tenga el mayor ancho de banda posible. Entonces, voy a necesitar una fibra óptica que me permita tener anchos de banda amplios y que me permita llegar a la distancia puntual donde está mi otra sucursal. Si la quiero conectar internamente con fibra, porque podría también tener una VPN. Entonces, en este caso, pues tenemos diferentes tipos de fibra, que esto es un curso completo, monomodo, multimodo, etcétera, que nos permiten llegar a diferentes distancias. Entonces, los GBIC básicamente se seleccionan nuevamente de acuerdo al tipo de fibra. Algo interesante a tener en cuenta de Level One y de otras pocas marcas es que son compatibles con las marcas referentes en nuestro mercado latinoamericano, Plug and Play. Entonces, ya estos GBIC vienen preprobados por nosotros y son compatibles con ese tipo de marcas, siendo Level One de una calidad equivalente a las marcas que están aquí en nuestro mercado presentes. Miremos entonces los conversores de medio y los tipos de conversores de medio que tenemos. Entonces, el primer tipo de conversión de medio es conversión de medio a través de VDSL, a par de cobre o a cable coaxial. ¿En qué escenario se utiliza esto? Por ejemplo, tenemos una infraestructura ya hecha de videovigilancia. Y en la videovigilancia se estaban haciendo la comunicación con las cámaras con cable coaxial. Entonces ya tengo el cable coaxial y lo tengo ya dentro de está incluso dentro del muro, no lo puedo mover, el cable coaxial está ahí. Una alternativa sería ignorar que el cable coaxial lo tengo y simplemente hacer enlaces sea de cobre o de fibra por fuera o por otro lado para llegar hasta el destino. Pero podría reutilizar ese cable coaxial. ¿Cómo lo podría reutilizar? A través de este tipo de conversores de medios. Entonces, estos conversores de medios nos permiten reutilizar toda esa infraestructura que ya tengo para poder hacer la conexión a través de Ethernet. O sea, ya lo estoy convirtiendo todo a IP para poder conectar el dispositivo que está en el otro extremo. Entonces, tengo la posibilidad de utilizar par de cobre, cable coaxial
o fibra óptica. Básicamente, el conversor de medio me convierte el medio de transmisión de cobre, de Ethernet, a alguno de estos tres. En el otro extremo voy a necesitar un receptor que vuelva y me lo convierta a Ethernet para conectar el dispositivo final. Hay unos dispositivos complemento a los conversores de medio que es importante tenerlos en cuenta. El más importante de ellos, diría yo, es el chasis. ¿Por qué? Porque digamos que de un switch normal con puertos a cobre, a Ethernet, voy a necesitar hacer un enlace inicialmente a fibra y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, cada uno de estos enlaces va a implicar que voy a necesitar un conversor de medio en el origen. Es decir, seguramente en mi chasis, en mi rack, voy a tener primero un dispositivo que está conectado. El primero seguramente lo puedo poner sobre el switch. El segundo, cada uno de ellos tiene alimentación eléctrica, entonces también voy a tener que utilizar la regleta de alimentación eléctrica. El segundo, pues es otro punto de alimentación eléctrica y otro elemento que tengo que ubicar de alguna manera. El tercero y el cuarto ya se me convierten en un problema. Entonces el chasis básicamente es un chasis que es un dispositivo que me ocupa 2 unidades de rack, que lo puedo poner dentro del rack, lo alimento en un único punto de mi regleta y el chasis alimenta eléctricamente a los conversores de medios con una fuente redundante. Entonces voy a garantizar no solamente el orden de los conversores de medio dentro de mi data center y dentro de mi rack, sino la continuidad de funcionalidad en el enlace, porque tengo fuente redundante y mis conversores de medio van a estar conectados a este chasis. Otra característica interesante de los conversores de medio, y esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la tercer webinar que está dedicado exclusivamente al PoE, es que los conversores de medio pueden alimentarse con PoE, como lo vemos en este escenario, en el caso de que no lo tenga en un rack, y que no vaya a utilizar tal vez el chasis, sino... Me están preguntando por el video grabado, disculpen. El video lo voy a dejar con cada uno de sus distribuidores y si no, en el mismo procedimiento de registro en el formulario, cuando pasa el webinar, básicamente se envía un correo electrónico con el link a la grabación de este webinar. Entonces, ningún problema, a todos les va a llegar. Nuevamente, entonces, el PoE, los conversores de medio pueden ser alimentables con PoE en caso de que no tenga alimentación eléctrica cerca, porque recuerden que aquí pueden haber hasta 100 metros. Entonces, no necesariamente el conversor de medio tiene que estar junto al switch en el mismo chasis, sino que podría estar hasta a 100 metros. Entonces, se alimenta con la energía que viene en el cable y luego, entonces recuerden que aquí tenemos los conversores de medio emisores y los conversores de medio receptores. Los conversores de medio receptores, en la diapositiva anterior veíamos simplemente que son dispositivos que reciben el enlace de fibra óptica y luego nos dan un enlace Ethernet para ser, en este caso, conectados a un switch y este switch ya me permite conectar los dispositivos finales. Pero si lo que yo necesito es alimentar un único dispositivo, estos conversores de medio que tienen inyección de PoE me permiten conectar el dispositivo y alimentarlo con energía de una vez, sea este dispositivo o un splitter, que es otro dispositivo que vamos a ver más a detalle en la presentación de PoE. Entonces el splitter básicamente me divide los datos y la energía para conectarle a un dispositivo que no esté hecho para recibir PoE. Pero es interesante que el receptor mismo me pueda hacer la inyección del PoE. Y finalmente, existe la posibilidad de darle administración a los conversores de medio. Recuerden que veíamos que los switches pueden ser administrables y pueden ser no administrables. Entonces, cuando yo tengo un switch no administrable y hago un enlace de fibra de varios kilómetros a través de este switch, es un enlace que está absolutamente ciego. Y si tengo ya varios enlaces, todos ellos están ciegos porque no tengo visualización ni en el switch ni en los conversores. Entonces, para esos escenarios donde yo tengo un switch que no es administrable y a través del switch yo quiero hacer enlaces y esos enlaces y quiero tener visibilidad sobre esos enlaces, no necesariamente tengo que cambiar el switch. Puedo utilizar conversores de medios
que tienen administración, es decir, cada uno de estos conversores de medios administrables tiene una IP y a través de un browser yo puedo entrar a ver la IP de cada uno de ellos para poder tener visibilidad y control sobre cada uno de esos enlaces de varios kilómetros que voy a tener dentro de mi infraestructura de red. Entonces, básicamente esto se comporta como si fuera un switch web smart, es decir, yo tengo una interfaz web donde yo puedo entrar a la IP de cada uno de los conversores de medio y tomar las mismas decisiones que tomo sobre un switch que me permite administración a través de la interfaz web. Bueno, entonces retomemos un poco. Comenzamos en los switches, que son el corazón del networking, y vimos las características de los switches y estábamos viendo diferentes estrategias para llegar del switch a los dispositivos finales. Algunas de ellas nos permitían hacer una conversión de medio a fibra, a par de cobre, a cable coaxial. Y también tenemos otra posibilidad, que es hacer una conversión de medio a un medio inalámbrico, ¿no? Entonces estos son los famosos bridges. En nuestro caso, todos los bridges son Wi-Fi. Entonces esto básicamente es una conexión punto a punto o punto a multipunto inalámbrica para hacer lo mismo. Para llegar, en este caso, podemos conectar el sitio 4. Aquí vemos que el sitio 1 lo tenemos con un conversor de medio, el sitio 2 con otro conversor de medio, igual el sitio 3, y el sitio 4 lo podemos conectar con estos bridges. Entonces, estos bridges son dispositivos que nos permiten hacer, estos son enlaces inalámbricos, que nos permiten hacer conexión punto a punto o punto a multipunto, dependerá de la antena que se use. En este caso podemos hacer conexiones de hasta 5 kilómetros con antenas direccionales. Entonces, los nuestros por lo menos funcionan en las frecuencias de 5 GHz, que son frecuencias que todavía no están tan saturadas como la de 2.4, y funcionan con PoE y demás, por supuesto, están hechos para estar en el exterior, en este caso son IP55. Este tipo de enlaces inalámbricos, en muchos casos, en muchas marcas, pueden ser administrables o no administrables. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un controlador y con ese controlador voy a tener la posibilidad de tomar decisiones. Estos controladores son exactamente los mismos controladores de una solución Wi-Fi tradicional, ¿no? Entonces, por supuesto, en Level 1 también tenemos este tipo de soluciones donde tenemos puntos de acceso de escritorio, de techo, de muro, etcétera. Y estos controladores nos permiten tener una base de datos centralizada tanto de los enlaces inalámbricos exteriores como de los enlaces inalámbricos interiores, que básicamente son los puntos de acceso Wi-Fi. ¿Qué nos permiten hacer? Pues nos permiten tener múltiples SSID, cada uno de los puntos de acceso o de los enlaces, hacer una configuración simultánea de varios de ellos sin tener que ir yo a conectarme a cada uno. En el caso de los puntos de acceso es posible hacer la creación de zonas, de usuarios, etc. En cuanto al PoE, como les he dicho, vamos a tener una presentación detallada del PoE en 2 semanas. Sin embargo, rápidamente miremos qué características del PoE son importantes tener en cuenta en la selección de los switches, ¿no? Entonces, básicamente en los switches nos encontramos con puertos que tienen inyección AF, es decir, de 15.4 watts, y AT, o sea, de 25.5 watts, que es lo que llamamos PoE Plus. Entonces, ¿de qué depende el switch que yo escoja en cada uno de los casos? Pues va a depender de los dispositivos que yo necesito alimentar. Hay algo importante a tener en cuenta, que lo vamos a ver en 2 semanas, que es la potencia total que me permite tener el switch o el budget de potencia. Eso está en las hojas de datos. Entonces, no necesariamente si yo compro un switch PoE Plus, cada uno de los puertos va a tener una inyección máxima de potencia de 25.5 o de 30 watts. No. La potencia máxima del switch es el budget de potencia que tengo en la hoja de datos. Entonces, si bien un puerto solito me puede dar 30 watts, la totalidad de los puertos va a depender de la totalidad del budget que yo tengo en cada uno de los switches y el cálculo hay que hacerlo de acuerdo a los dispositivos que yo quiera conectar. Hoy la IEEE ya estandarizó el PoE++,
que tiene dos subtipos. El tipo 3 tiene 60 watts y el tipo 4 tiene 100 watts. Estos ya son inyectores externos de potencia que yo puedo conectar al switch para que estos inyectores de potencia me den la posibilidad de tener estas potencias adicionales. Esta diapositiva también la vamos a ver mucho más en detalle la próxima semana. Estas son básicamente las estrategias que tiene Level One en PoE y que tienen algunas otras marcas. Level One, como tiene productos no solamente de networking, sino que también tenemos cámaras y tenemos puntos de acceso, como vimos, y tenemos digital signage y otra cantidad de productos. Para nosotros el PoE es supremamente importante porque tenemos que llegar del switch al dispositivo final. Entonces tenemos muchas estrategias para llegar del switch al dispositivo final. Eso le brinda muchísima autonomía a los integradores porque van a tener muchas formas de hacer y en muchos casos van a ser mucho más económicas. Entonces, si queremos llegar del switch a la cámara, entonces vamos a tener la posibilidad de conectar directamente los puertos PoE de los switches que están PoE y alimentar directamente el dispositivo. Aquí tenemos una limitante y son los 100 metros. Si queremos llegar a más de 100 metros, entonces vamos a tener que buscar otro tipo de estrategias. Estrategias como cuáles? Repetidores. Entonces estos repetidores nos van a permitir alimentarse del PoE que viene en el segmento y llegar más lejos y más lejos y más lejos. Algunos de los repetidores tienen dos salidas. Esto lo vemos en detalle en 2 semanas. Tenemos otros dispositivos que son conversores de medio y a la vez inyectores PoE. Entonces, estos dispositivos nos permiten cambiar el medio de transmisión, por ejemplo, a par de cobre, y a su vez inyectar PoE y llegar hasta 300 metros con datos y con energía en un medio de transmisión diferente. Por ejemplo, si yo quiero alimentar una cámara, el ejemplo tradicional es una cámara dentro de un ascensor, en el ascensor tengo el cable viajero, puedo utilizar un par de cobre que está dentro de ese cable viajero para alimentar una cámara que está en el ascensor mismo, con datos y con energía. Y tenemos otro tipo de dispositivos que son dispositivos de inyección de fibra híbrida, que es básicamente esto es un cable siamés que nos va a permitir por la fibra óptica enviar los datos y por un par de cobre que está pegada a ella, la energía. El detalle lo vemos en 2 semanas. Bueno, en cuanto al networking industrial, entonces, las diferencias básicas entre el networking industrial y el networking comercial son, primero que todo, la temperatura, ¿no? Estamos hablando entonces de ambientes que tienen temperatura alta, que tienen partículas y necesitamos productos robustos para este tipo de ambientes. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el portafolio comercial de Level One y de la mayoría de las marcas. Entonces, en el portafolio comercial tenemos productos que tienen elementos móviles, como ventiladores para disipar el calor, etcétera, y que tienen su temperatura de operación es de máximo 40 grados centígrados y mínimo cero normalmente. Los productos industriales tienen temperaturas de operación de menos 40 a 75 grados centígrados. Entonces, esto lo podemos utilizar en frigoríficos, lo podemos utilizar en ambientes que estén en exteriores, por ejemplo, en enclosures para vigilancia ciudadana o para comunicación inalámbrica. No tienen ventiladores, es decir, no tienen dispositivos móviles que se puedan dañar durante la operación. Esto simplemente funciona con disipadores. La carcasa normalmente es de metal y de aluminio porque necesitamos que sean mucho más resistentes. En el portafolio comercial pueden haber carcasas plásticas. Normalmente son pequeños los industriales porque necesitamos que quepan dentro de enclosures. La alimentación normalmente no es alimentación necesariamente conectándola a corriente alterna, sino que funcionan con corriente directa, es decir, lo puedo alimentar con baterías o con power supplies. Y tienen una cantidad de certificaciones adicionales contra elementos, vibración, impactos, etcétera, porque van a estar instalados en ambientes complicados. El primer elemento entonces dentro del mundo industrial son las fuentes de poder. ¿Por qué? Porque como les dije, estos dispositivos industriales se pueden alimentar con corriente directa. Entonces, estas fuentes de poder
no van a permitir alimentar todo este tipo de dispositivos. Hay diferentes tipos de fuentes de poder de acuerdo a dónde se vayan a instalar, al tipo de riel, a la inyección que necesite para cada uno de los dispositivos. Switches, por supuesto, como vemos, los switches son el corazón del mundo del networking, entonces hay una gran variedad de switches industriales en el mercado y en el portafolio de Level One también, por supuesto. Entonces, tenemos switches industriales desde los más pequeñitos de 4 puertos, como lo estamos viendo acá. El terminal block es el bloquecito verde que estamos viendo en la parte superior o posterior de cada uno de los switches. Entonces, en este terminal block es que yo puedo alimentar los switches con corriente directa para que funcione el switch y en algunos casos, si es que el switch es PoE, para que el switch inyecte energía. La temperatura de operación, como les dije, es muy amplia y algunos de ellos son PoE booster, es decir, que a pesar de que la inyección es muy poquita, es decir, lo puedo conectar a la batería de un vehículo, aún así, con esos 12 voltios de una batería, tiene la posibilidad de inyectar PoE. En 2 semanas vemos el detalle de estos switches. Tenemos, por supuesto, también conversores de medios industriales. Entonces, los conversores de medios industriales hacen exactamente lo mismo que los conversores de medios comerciales que veíamos anteriormente, pero tienen resistencia a la temperatura muchísimo más amplias. Entonces, tienen diferentes tamaños también, de acuerdo a dónde se vayan a instalar. Aquí estamos viendo uno de ellos, que es súper pequeño, para instalarlo en lugares donde tengo restricciones de espacio muy grandes. Estos conversores también se alimentan de la corriente directa, por supuesto, como vemos aquí en el terminal block. Esto es un error súper común, que se usen los transceiver equivocados en ambientes industriales. Si estoy utilizando un switch industrial con puertos a fibra o estoy utilizando un conversor de medios industrial, debería utilizar el GBIC industrial. Entonces, he visto muchísimos proyectos donde estos GBIC se usan GBIC comerciales en ambientes industriales. Entonces, se cae el enlace porque se daña el GBIC, pero el dispositivo industrial sigue funcionando perfectamente. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta que cuando se usan productos industriales, se usen los GBIC industriales también. Tienen exactamente las mismas características de los dispositivos comerciales, dependen del tipo de fibra, dependen de las velocidades, de las distancias, simplemente que están hechos para instalarse en ambientes industriales con las resistencias de temperatura indicadas. Esto es un ejemplo real. Esto fue en una de las municipalidades de Bangkok, en Tailandia. Tenían un problema porque tenían cámaras de videovigilancia ciudadana, pero la infraestructura de red que tenían no era industrial. Bangkok es un lugar donde hace muchísimo calor. Entonces los switches que los tenían en enclosures, en la parte superior de sus postes en la ciudad, pues todos estaban dañando. Entonces, esto lo hicimos con nuestra marca. Lo que se hizo fue reemplazar todo el networking, no las cámaras, solo el networking necesario para conectar esas cámaras por infraestructura de red industrial Level 1. Entonces, el problema era ese. El problema básicamente era que no estaban utilizando productos industriales para la alimentación de sus cámaras. Entonces, se instalaron los switches industriales en lo alto de cada uno de los postes, se instalaron conversores de medios y se instalaron los GBIC, tanto en los conversores como en los switches, para hacer la comunicación por fibra. Bueno, y vamos a cerrar entonces con la convergencia digital. Esto sigue siendo networking. El objetivo de la charla de hoy es networking. La convergencia digital básicamente lo que nos dice es que muchos mundos están convergiendo en todo lo que tiene que ver con IP. Eso hoy básicamente es el Internet de las cosas, ¿no? Todo, el IoT, todo va a tener una IP. Entonces, hay mundos que hace mucho tiempo ya convergieron en el mundo del IP. Mundos como cuáles, como la videovigilancia, el digital signage y la voz sobre IP. Entonces, veamos rápidamente el digital signage. El digital signage básicamente es broadcast de audio y de video.
Si yo quiero mandar una imagen desde un dispositivo que me está generando HDMI hasta una pantalla, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Lo puedo hacer directamente con un cable HDMI, pero si está más lejos, se me complica. Entonces, si está más lejos, tradicionalmente, hay dispositivos que son conversores de medios, hacen una conversión del HDMI a otra cosa, que generalmente es un cable UTP o coaxial, y con ese cable coaxial puedo hacer un enlace a unas distancias superiores y luego conectar la pantalla. Si bien eso es digital, no está dentro del mundo IP, y como no está dentro del mundo IP, pues no tengo autonomía. Básicamente es un dispositivo punto a punto que no puedo manipular. Hoy por hoy tenemos dispositivos que nos permiten convertir esas señales HDMI a IP. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 emisores HDMI y cada uno de ellos convierte ese medio de transmisión de HDMI a IP y se lo entrega a mi switch. Y estamos otra vez en el mundo del networking. Otra vez el switch se nos convirtió en el corazón de una infraestructura de digital signage HDMI. Estos dispositivos entonces básicamente lo que están haciendo es dándole una IP a cada uno de estos orígenes HDMI y ya los tengo dentro de mi infraestructura de red. Y tengo otros receptores que pueden ser conectados a cada una de las pantallas. Básicamente entonces esto se me convierte en una matriz de orígenes y destinos que tengo dentro de mi infraestructura de red. Esto me permite de una manera mucho más simple tener un control sobre la transmisión de todo mi video HDMI cuando tengo muchos orígenes y muchos destinos. Y básicamente yo puedo seleccionar qué origen llega a qué destino. El cuarto y último webinar va a estar destinado a estos dos mundos, a la convergencia IP de Digital Signage y videovigilancia. Entonces, esto lo vamos a ver mucho más en detalle en el cuarto webinar. Y esta es la videovigilancia. Entonces, Level 1, BMS, CMS, etcétera, y el corazón siguen siendo los switches. Entonces, los switches, por supuesto, tienen unas características muy particulares cuando se trata de videovigilancia, que fueron las que vimos anteriormente. Entonces, es importante que los switches me permitan un buen streaming del video, que me permitan seguridad, que me permitan calidad de servicio, porque estoy hablando de un tipo de paquetes muy particulares. Estoy hablando también entonces seguramente que la cámara no va a estar cerca, entonces voy a necesitar conversión de medios, los GBIC, fibra óptica, etc. Todo converge al mismo mundo del networking cuando hablamos de la videovigilancia. En el cuarto webinar vamos a ver las características puntuales que este mundo requiere cuando se habla de videovigilancia. Y vamos a retomar un poco lo del networking que vimos el día de hoy. Bueno, esto simplemente es un poco de información acerca del Level 1. Todo lo que vimos el día de hoy son productos comerciales. Bueno, y los industriales son productos de portafolio mejor. Estos productos de portafolio son productos que siempre tenemos en stock y que manejamos a través de todos nuestros distribuidores y nuestros clientes. Pero tenemos la posibilidad también de afrontar proyectos dentro del mundo del networking y de hacer de nosotros mismos fabricar los dispositivos que se requieran siempre y cuando los volúmenes sean interesantes. Necesitamos básicamente información del proyecto, del producto, tiempos, etcétera, y podemos hacer la fabricación de los productos. Los invito a darle una mirada a nuestra página, no solamente para mirar nuestro portafolio, sino para que también aclaren todas sus dudas respecto al networking y a la comunicación de dispositivos, porque como les dije, eh, nosotros fabricamos todo, nosotros fabricamos los switches y fabricamos los conversores de medios y las cámaras, etcétera. Entonces, dentro de cada uno de los dispositivos tenemos diagramas que muestran cómo se interconectan los dispositivos y cuáles serían las mejores opciones para hacerlo. La página es súper fácil de utilizar, tiene filtros, entonces los invito a que le den una mirada. Cuéntenme si tenemos alguna consulta, alguna pregunta. Tenemos unos 10 minutos para ello.
Miguel me pregunta acerca de la solución de Digital Signage. Si quieres, Miguel, por el interno, miramos ya puntualmente tu proyecto. Como les dije, en el último webinar vamos a ahondar mucho más en la solución de Digital Signage y particularmente en la solución de Digital Signage IP. Entonces, básicamente, como les dije, el Digital Signage IP lo que nos permite es tener una matriz de IPs orígenes e IPs destino para poder seleccionar cuál es el video que se va a estar mostrando en cada una de las imágenes en tiempo real. Entonces, por ejemplo, yo quiero que en este momento el HDMI, el video 1, se muestre en la pantalla 1. Básicamente eso lo tengo configurado en una aplicación. Si yo quiero que se muestre en la pantalla 2, abro la aplicación y cambio el video 1 a la pantalla 2. Y en tiempo real el video va a cambiar. De otra manera, tendría que conectar y desconectar un cable para que el video 1 me llegue a la pantalla 2 o cambiar el video del origen 1 al origen 2, por ejemplo, para que ya que si el origen 2 está conectado a la pantalla 2. Entonces, Miguel, te mando más información puntual respecto a la solución de Digital Signage, pero básicamente esto lo podemos hacer, bueno, adicionalmente, como ya tenemos digitalizado el HDMI, podemos decidir cómo se recibe. Entonces podemos decidir si se recibe en una pantalla o en varias pantallas. De esa manera podemos crear un video web. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como les dije, este video está siendo grabado y les va a ser compartido por cada uno de sus distribuidores en cada uno de los países. Va a estar también colgado en la misma página de la invitación del webinar. Entonces, si se vuelven a registrar en el webinar, básicamente lo que les llega es un video ya con el enlace les llega un email con el enlace del video. Muchas gracias por su tiempo. Espero verlos en los próximos webinars que van a estar muy interesantes también. Sé que son tiempos complicados, que todos estamos desde casa trabajando incluso más. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo y que tengan un feliz día.